Continuamos con más información en esta mañana de la radio y, como hacemos habitualmente, vamos a tomar contacto con uno de los integrantes de la red Ser Fiscales para conocer detalles de lo que será esta elección del domingo. Está en línea Claudio Bardach. Claudio, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Andrea Pérez de Radio Mágica de Pehuajó te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Claudio, comenzando por el principio y la importancia de fiscalizar una elección. ¿Por qué es importante que las elecciones sean fiscalizadas por vecinos comunes? Bueno, en realidad porque el Código Nacional Electoral está pensado para una realidad que ya no existe en Argentina por un lado y en el mundo también, diría, que son partidos fuertes que se autocontrolaban, antes del año 2000, tanto la Unión Cívica Radical como el justicialismo eran partidos que hacían campaña, finalizaba la elección y se autocontrolaban, el Estado le daba el poder a los partidos de controlar la organización electoral. Por distintos motivos esto se ha roto, digamos, hay menor militancia en términos generales, hay aparición de nuevas fuerzas que no tienen las estructuras que estos partidos tenían, y aún estos partidos han mutado, fíjense que en distintas candidaturas de partidos y de alianzas, que es la nueva figura donde los partidos se han unido justamente por cuestiones de estructura, de candidaturas y demás, tienen debilidades a la hora de fiscalizar la elección. Entonces tenemos una idea vieja de que los partidos debían controlar la elección y una idea actualizada de que hay limitaciones de recursos humanos, de estructura, económicas y demás para que esto ocurra. En el medio están los ciudadanos que a lo mejor, y los candidatos, los ciudadanos que a lo mejor quieren votar a alguna persona y no encuentran la boleta, o se la roban, o se rompan y demás, y en el otro lado están los candidatos que con todo derecho de cualquier fuerza política quieren esperar el voto de ese ciudadano. Esta crisis en términos generales hace que la ciudadanía tenga que asumir un rol mucho más activo, más allá de los militantes, los afiliados, los simpatizantes de las fuerzas políticas, en algunos casos donde tienen estructura, y asumir un rol de controlar la elección. Desde nuestra perspectiva, no solo para una fuerza en particular que te designe o que vos representás, sino el acto eleccionario en su conjunto. Asegurar esto, que los ciudadanos que voten tengan a quien quieran votar y los candidatos que estén como propuesta reciban ese voto, ¿no? Bien. Bueno, es una elección esta muy particular y hay muchas más preguntas que en una elección común. Digo, están las de siempre y es ¿cuál es el voto válido? Digo, ¿se puede cortar boleta? Estas son las preguntas que estamos recibiendo de forma permanente. Sí, obviamente, digamos, la gran modificación y el gran interrogante es votar en pandemia, digamos, ¿no? Para ello se ha generado una serie de propuestas de resguardos y protocolos, esto generado por la Cámara Nacional Electoral, luego por la Dirección Nacional Electoral y supervisado por el Ministerio de Salud de la Nación, que en términos generales enmarcó un protocolo que nos dé la seguridad que vamos a ir a votar seguros. Luego cada provincia ha tomado el marco general y le ha hecho algunas adaptaciones que son para mejoramientos lógicos desde su organización electoral. La reflexión, diría, es que es muy importante ir a votar, es muy competitivo, son unas pasos muy competitivas, porque fíjense que el primer partido o alianza de la oposición tiene internas en 17 de los 24 distritos, el Frente de Izquierda, que es uno de los partidos que está proponiéndose como tercera fuerza a nivel nacional, tiene internas prácticamente en todos los lugares donde está, partidos provinciales también lo tienen, y aún el primer oficialismo nacional, o el oficialismo nacional, tiene internas en provincias claves como Tucumán y Santa Fe, donde están compitiendo listas del gobernador de cada lugar con el vicegobernador, Córdoba, que por fuera tiene una lista de la cámpora, digamos, el kirchnerismo versus el oficialismo local, con Schiaretti y demás. Esto marca que es muy importante ir a votar. La estructura de votación en términos generales no es para nada diferente a lo que estamos viviendo cuando llevamos a los chicos a la escuela, cuando nos reunimos en familia, cuando vamos a una plaza, al supermercado, a la farmacia y demás. Es decir, distanciamiento,
control barbijo, cuidado del ámbito y algunas pautas muy puntuales en la mesa como para poder cuidarse en el acto eleccionario, ¿no? Bien. Bueno, perdóname, respecto a lo que vos planteabas, disculpame, toda la estructura está planteada de la misma manera, es decir, vos tenés que elegir de cada segmento una boleta, si vos ponés, por ejemplo, a diputados nacionales, ponés 2 boletas de partidos diferentes, o se anula porque la pregunta es a quién quisiste votar, se puede votar boleta, es decir, combinar votaciones de un diputado nacional con un diputado provincial o senador provincial o concejales, se puede dejar en blanco un tramo, se puede dejar en blanco todo, es decir, estas son las diversas opciones que tienen un ciudadano. Bien, bueno, yendo por esta parte que son las preguntas de siempre, digamos, en cada una de las elecciones, hoy hay una gran tendencia y hay muchas opiniones respecto de la importancia de votar en blanco y de a quién beneficia, si es que beneficia a alguien o si realmente es un voto castigo a toda la fuerza política. ¿Qué significa un voto en blanco? Bueno, un voto en blanco es la opinión positiva de un ciudadano que va a votar y negativa respecto a que no acepta o no toma ninguna de las opciones electorales que se le ofrecen. Es decir, es positiva porque a diferencia del que no va a votar, se moviliza para ir a votar, hace la cola y expresa esta cuestión. Las pasos son importantes porque se cuentan como parte del universo de votos. Claro. Y en ese sentido, quienes tienen mayor dificultad son aquellos partidos chicos que tienen que alcanzar el piso del 1,5 para pasar a la elección general. Es decir, que aquel porcentaje, si los votantes en blanco fueran el 10% de votantes, por ejemplo, ese porcentaje es parte del total de votantes con el cual ellos tienen que alcanzar el 1,5. ¿Sí? Entonces, para los partidos más chicos, el voto en blanco lo perjudica. Y luego, para el sistema donde en las elecciones generales, es la proporcionalidad de la cantidad de votos que sacó cada partido. O sea que en términos generales, ahí no hay perjuicio directo en ese sentido, más allá del llamado de atención de ciudadanos que dicen nada de lo que ustedes me proponen me satisface, ¿no? Bien, es decir que sí, digamos, es un voto positivo, sí se puede, hoy por hoy hay, como te decía, nos viene llegando una iniciativa de un grupo de jóvenes que hablan del voto en blanco como voto castigo a las fuerzas políticas. En lo único que, digamos, estaría interfiriendo en el caso de una PASO es en darle o no la oportunidad a partidos chicos de ingresar en la elección general. Sí, porque se suma ese porcentaje a un volumen determinado. Entonces, la proposición a esos grupos que están planteándolo es que sean positivos de verdad, que busquen dentro de sus opciones la variedad que deben encontrar, porque la oferta electoral, como te dije, es muy competitiva y es una oferta electoral donde pueden optar con el liderazgo que surgen de la nada, digamos, con cierto grado de ser hasta fuera del sistema, si se quiere, y con otros liderazgos más marcados de izquierda, de derecha, de centro, las dos opciones tradicionales que compiten por la mayoría previamente es lo que se está visualizando, que es el oficialismo nacional y la primera oposición nacional, partidos provinciales que a lo mejor solo actúan en el ámbito de la provincia, con lo cual, y algunos partidos vecinales que desarrollan su teoría dentro de un ámbito menor a lo mejor, pero que identifican y tienen más cercanía. O sea, es positivo en el sentido de la movilización, es negativo en cuanto al aporte del voto, digamos. Claudio, yendo a lo que tiene que ver con los protocolos, tenemos muchas consultas porque hubo mucha información a través de los medios de la anulación del voto, si el sobre se cierra, si se sale con el sobre abierto a pegarlo afuera. Digo, ¿qué tiene que hacer el vecino una vez que pone la boleta adentro del sobre? ¿Cómo tiene que validar su voto y además cumplir con el protocolo, en este caso sí, por la cuestión sanitaria? Bueno, yo lo que primero, si me permitís, te diría, hablaría de la fake news. Es decir, para que los ciudadanos nos entendamos que hay un montón de intereses que dan vueltas, que no sabemos cómo son,
dispositivo viralizan lo que sea. Entonces, las fake news desarrollan cuestiones que tienen que ver con los temores, con el saber estar más informado y demás. La recomendación en esto es, si aparece un sonido que le habla a alguien que no conocen dirigiéndose a alguien que tampoco no conocen, es decir, hola, soy Clarita, muchachos, les quiero decir que alguien muy informado me dijo exactamente, porque también la voz transmite urgencia, como que es importante que todo el mundo sepa, eso por un lado. Y por el otro lado, dentro de esa información o comunicación, si no hay un anclaje, digamos, en un dato cierto de quién lo manifestó, y que esa persona que lo manifestó es una persona autorizada, una organización de la sociedad civil, la justicia electoral, la dirección electoral, no le den bolilla. Y vayan a internet a buscar información de los portales de noticias, de lo que dice la radio y demás. Primer punto. En cuanto a lo que vos decís, en general los sobres son de mala calidad, los que hemos votado siempre, con lo cual no quedan pegados, por más que le pongamos saliva en el pegamento, pues son de mala calidad. Así, con lo cual, lo que se pide es no utilizar saliva, por una cuestión del tema de la pandemia, y lo del boligoma, lo que corre peligro es que al cerrarlo con boligoma el sobre, el presidente Mesa, apurado, cansado, abre el sobre de una manera que rompa la boleta en los dos lugares que son centrales para identificar un voto y que no pueden estar rotos, que es el número de lista y el nombre del partido político. Esto, alguien podrá decir, no, bueno, pero los fiscales y el presidente se ponen de acuerdo, lo pega y demás, pero te puede aparecer algún fiscal que ve que ese voto no es para su partido y te lo puede objetar, con lo cual la definición de la justicia electoral se pone en un sobre aparte, y es todo un incordio, digamos. Entonces, la recomendación es, la lengüeta adentro alcanza y sobra, y hacerlo dentro del cuarto oscuro, o si lo hacen en el momento de sufragar, es decir, introducir el sobre en la urna, que no se vea la boleta para que ningún pícaro plantee que ese es un voto cantado y que quiera anular el voto. Esto tiene que ver con picardías muy sutiles, pero claro, la verdad que hay que tomar en cuenta, que es muy sencillo. Miren, meta el sobre, la boleta en el cuarto oscuro, ponga la lengüeta adentro, que no se va a salir, y el presidente Mesa no es Copperfield como para hacer un invento de cambiarle una boleta por otro, y a usted le produce en la urna. No hay intermediario entre usted con el sobre y la urna para depositarlo, ¿no? Bien. Bueno, en general se viene planteando la preocupación de el desinterés, y esto ya no tiene que ver con la fiscalización, sino mucho desinterés en la gente por ir a votar. En las elecciones que ya se han dado es muy bajo el nivel de cantidad de votantes y eso preocupa. ¿Cuál es la recomendación, digo, desde el punto de vista de que, como siempre decimos, una de las herramientas que nos da la democracia es el voto, y es importante la expresión de la persona sobre sus representantes? Digo, ¿cuál es la recomendación para este domingo? Que vayan a votar, claramente. Es muy importante que los argentinos tenemos cultura de voto. Aquellos que peinan canas, que votaron tal vez por primera vez en el 83, sabe lo que ha costado la regulación de la democracia, y uno de los elementos que nos podemos jactar es la continuidad desde ese momento respecto al hábito de votar, que ya es un hábito rutinario, por eso a lo mejor no tiene... digamos, no tiene el desafío, la aventura de hacerlo como en otras oportunidades, y más una elección de medio término, que tal vez una elección presidencial o de gobernador, intendente y demás tiene un volumen de otro tipo, pero en este sentido a nivel nacional se juegan cosas muy importantes. Es decir, primero se juega que todos los argentinos que votamos nos digamos, y extranjeros a nivel local, digamos, a nivel municipal y provincial, nos digamos qué rumbo queremos tomar, le demos una opinión a las fuerzas políticas. En el caso de las PASO, marca alguna línea directa y marca cuáles de las opciones donde hay opciones competitivas son las que nos interesan, nos importan, y en otro sentido la constitución del Congreso, es decir, lo que está en juego es
cómo se va a constituir el Congreso, si es un Congreso va a tener una mayoría de una fuerza política, o va a ser más equilibrado, si va a haber dos fuerzas políticas con mucho peso, o va a haber fuerzas colaterales que empiecen a asumir representación. Es sumamente importante ir a votar, porque nos guste o no, yo siempre pongo el ejemplo cuando capacitamos del taxista de la ciudad de Buenos Aires, rubro que conozco, que muchas veces dice, a mí la política no me dio nada, no me interesa, yo hago mi trabajo. Pero eventualmente cuando hay una crisis económica, los primeros que hacen una larga cola girando por la ciudad de Buenos Aires son los taxistas. Esto quiere decir que nos guste o no, la política nos cruza. La gente del campo se fue a dormir muy temprano, tranquilo, y a la mañana siguiente tuvieron la 125. Ellos también reflexionaron y se involucraron y participaron activamente. Es decir, nos guste o no, la política nos cruza. Y la verdad que mejor dar nuestra opinión y decidir sobre desde qué lado y de qué opción y de qué oferta nos quiera cruzar, digamos. Claudio, clarísimo todo, muchísimas gracias. Teníamos siempre la intención en cada una de las elecciones de recordarle a la gente detalles importantes que tienen que ver con este ejercicio de la democracia que tiene sus puntos álgidos cada 2 años en cada una de las elecciones. No, muchas gracias a ustedes. Estamos medio complicados en tiempo. Estos días son muy, como ustedes comprenderán, son muy difíciles y queremos, la verdad, atender a todos aquellos que nos invitan muy gentilmente a poder hablar y llegar a ustedes y a sus oyentes, porque sinceramente, la prensa y la comunicación amplifican nuestro trabajo voluntario y para nosotros es muy importante. Así que muchísimas gracias. Estamos a disposición y bueno, recordarle también a la audiencia que en las redes sociales Ser Fiscales tiene sus cuentas y tienen sus números de teléfono también para cualquier tipo de consulta que necesiten realizar. Sí, si me permitís, sí, cortito, no. El día domingo tenemos un centro de atención ciudadana con un equipo de abogados, con un mapa del delito electoral en tiempo real en contacto con la justicia electoral, es decir, es de aquellos que son fiscales de la red, aquellos que no lo son, presidentes de mesa y votantes, sepan que hay un numerito como para poder comunicarse y cualquier duda o pregunta que tenga, tratar de darles una mano en ese sentido, como una ayuda ciudadana y voluntaria, que es lo que somos. Muchísimas gracias. A ustedes. Que tengas buen día. Igualmente. Bueno, Claudio Bardach es integrante de Ser Fiscales. Los números de teléfono 0800-220-0017 o por WhatsApp 11 62 65 48 85. Están en todas las redes sociales y allí tienen todo el asesoramiento para poder votar, toda la información que se necesita, y durante el domingo también de manera virtual están acompañando a cada uno de los fiscales de cada una de las mesas ante cualquier consulta que necesiten realizar.